El saludo. Nos ocupa a veces la salud y nos preocupa, como está demostrado en la sala esta tarde, con la afluencia de amigos y de gente, ¿no? En definitiva. Es un tema que a todos nos concierne, sobre todo no, a los hombres, en este caso. Yo todavía esta mañana le comentaba a Luis que había estado en mi revisión de próstata, que ahora sabremos algo más acerca de todo ello. Antes de dar paso a la presidenta Silvia Argüelles para que presente al invitado, en definitiva, me gustaría hacerles una observación a todos. Algunos de ustedes ya lo tienen porque lo repartí yo antes. Este año, el día 21 de marzo, es el Día Mundial de la Poesía. Desde Asturias, capital mundial de la poesía, en la que yo me encuentro, en la organización que yo me encuentro, que preside nuestro querido Graciano García, hemos hecho una acción junto con la Sociedad Económica de Amigos del País, que consiste en lo siguiente. Vamos a repartir entre todos los hospitales de Asturias el día 21 de marzo, en las comandas de las comidas ese día, vamos a poner un díptico en esas comandas. Ese díptico, como en años anteriores, viene dado por el patrocinio exclusivo del ámbito cultural del Corte Inglés y por nosotros mismos, por Asturias, capital mundial de la poesía. Este año, la Sociedad Económica ha cedido una pintura que usó durante varios años para festejar el Día del Libro. La Sociedad Económica es propietaria de esa pintura que nuestro Favila nos obsequió en su momento. Y este año la hemos incorporado al díptico que vamos a repartir en las comandas de los enfermos. El díptico es ese. Todavía quedan aquí unos cuantos. Aquellos que luego, al final de la charla de don Luis Castellanos, no lo tengan, hasta que se acaben, están a su disposición. Es una acción, entendimos, muy interesante. Poca gente se acuerda de los enfermos en fechas concretas y determinadas. Y creemos que es una acción importante. No es porque estemos nosotros ahí metidos, pero sabemos que los enfermos lo agradecen y mucho. Un simple papelito, y que nos acordemos de ellos. Y que digamos aquí dos cositas, y que les gusta, porque nos acordamos de ellos. Era lo que quería decirles antes de dar comienzo a la charla. Vamos a empezar. Doy paso a la presidenta de la Sociedad Económica, que nos va a presentar a nuestro conferenciante de esta tarde. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Tras esta información de este acto, de esta actividad, que qué bonito que vamos a hablar de salud y enlazar en este caso la poesía y la salud y poder alegrar en este caso la estancia de esos enfermos en lo que pues en este caso este pequeño detalle, este humilde detalle por parte de la Sociedad Económica y desde la Organización de Asturias, capital de la poesía, llevamos a cabo. Sin más, voy a daros una breve pincelada de la trayectoria de nuestro invitado, trayectoria profesional, para seguidamente darles... Perdón. Es que se acopla el teléfono, perdón. Disculpad las cosas del directo. Voy a daros una breve pincelada de su trayectoria profesional para seguidamente daros la palabra a nuestro invitado, el doctor Luis Castellano González, que estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Salamanca. Después de ello saca su plaza de MIR y opta por la especialidad de Urología, desarrollándola en el Hospital Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo. Posteriormente se incorpora como médico adjunto al Hospital de San Agustín de Avilés y paralelamente a ello, a su vez, pues compagina esto también con su actividad privada, con la consulta privada, desde el año 1983. Actualmente, porque sigue en activo, es incombustible,
para suerte de todos nosotros, como está hoy aquí también dándonos esta charla, se dedica exclusivamente a la medicina privada. Pertenece a su vez a diferentes sociedades médicas, como son la Sociedad Española de Urología, la Asociación Europea de Urología y ASESA, la Asociación Española de Andrología, que es la sociedad española relacionada con la fertilidad. Desde muy pronto se formó también como andrólogo, acudiendo como médico visitante en varias ocasiones a la Fundación Puigvert, que es un hospital referente en lo que es todo el aparato urinario, en el servicio de andrología con el doctor Pomerol Serra, y acudiendo también a numerosos congresos y eventos relacionados con la andrología, tanto a nivel nacional como internacional. Durante muchos años ha sido urólogo y andrólogo, consultor en clínicas en Oviedo y Gijón, pero actualmente desarrolla su actividad en la clínica de Áviles, que lo podremos encontrar aquí en la calle Doctor Fernández Balsera. Ahí tiene su clínica para poder acudir a ella y desarrolla... Fernández Balsera, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Y desarrolla pues, la actividad propia de su especialidad, de la que hoy nos va a hablar, bajo ese título del cáncer de próstata, que es el enemigo del hombre porque es una dolencia que en este caso acucia solamente a los varones. Así que sin más les doy la palabra al invitado. Muchísimas gracias a la Sociedad Económica Amigos del País, de Avilés y Comarca. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí en esta noche fría y lluviosa. Y realmente me siento muy complacido de ver muchas caras conocidas y no sabéis lo que os agradezco que estéis aquí. Tengo muchísimo interés en dar una charla que no sea muy larga, a ser posible máximo media hora, con la finalidad de que luego en esa otra media hora que nos puede quedar se establezca un diálogo que permita que la gente que tenga preguntas que hacer o que tenga dudas lo aprovechemos para que esto sea un poco más interactivo. Lo primero que vamos a hacer entonces es ubicarnos. Mucha gente sabe dónde está la próstata, pero probablemente alguno no sepa o no tenga muy clara dónde está la próstata. Una glándula sexual que tiene la misión exclusivamente de producir un líquido que forma parte del esperma, del semen, para acompañar al espermatozoide en su recorrido cuando hay necesidad de una fecundación. La glándula tiene forma de trapecio, tiene un peso aproximado de 20 gramos y está atravesada por la uretra, que es el conducto que extrae la orina de la vejiga hasta el exterior. Existen 3 patologías, fundamentalmente en la próstata, que son la inflamación o prostatitis, la hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento simplemente de la célula prostática, por la edad generalmente, y la que nos atañe hoy a hablar, que es la del cáncer de próstata. ¿Cuándo se produce un cáncer de próstata? Nunca se sabe cuándo, pero la verdad que la próstata puede tener la mala suerte de que una mutación de un cromosoma, una degeneración celular, se empiece a crear ahí un nido de células que se multiplican de una forma descoordinada, que tienen la capacidad de crecer y evolucionar, incluso invadir tejidos o órganos adyacentes, como pueda ser el recto, las vesículas seminales o la vejiga, y que pueden incluso diseminarse hacia fuera a otros órganos o a otras estructuras, como son los ganglios regionales, los huesos, que son los órganos diana, donde se metastatiza con más facilidad el cáncer de próstata. Parece mentira que una simple glándula tan pequeña nos dé a los hombres tantos problemas. Realmente, por el tamaño que tiene, casi parece increíble que nos pueda crear este tipo de problemas. Es increíble. La incidencia del cáncer de próstata en el tumor no de piel es la más alta en el hombre. En algunos sitios ponen que el cáncer de colon, pero la mayoría describen que es el cáncer de próstata el más numeroso que tenemos en los hombres.
seguido del cáncer de colon y del cáncer de pulmón. En España se diagnostican aproximadamente unos 35.000 pacientes de cáncer de próstata anual, y de los cuales vamos a tener unas 6.000 muertes al año. Por lo tanto, es un problema sanitario de primera magnitud. Es increíble que una cosa tan pequeña pueda producir, como digo, tanto daño, dar estos problemas de mortalidad y destruir la vida de una persona. Pero la gran pregunta, y la que todo el mundo quiere saber, es ¿cómo puedo yo saber que tengo un cáncer de próstata? Pues el gran problema que tiene el cáncer de próstata es que es un cáncer silencioso en las primeras etapas cuando se desarrolla. Ese es el gran problema, porque la gente no siente ningún problema, no tiene ninguna molestia y no acude a mirarse. Hay algún caso que ya debuta con sintomatología, que puede ser una cierta urgencia a la hora de orinar, una polaquiuria o frecuencia misional aumentada, orinar de noche. Incluso a veces se sangra al orinar un poquito, pero la gente, si no es muy miedosa, pues piensa que no tiene mayor importancia y lo va dejando. Y el gran problema es, como digo, que no se manifiesta clínicamente en los primeros inicios. Cuando uno quiere empezar a mirarse de próstata, tiene que tener, si no tiene sintomatología, una gran fuerza de voluntad. Es decir, bueno, si yo estoy bien, ¿para qué voy a ir al médico? Bueno, pues es una forma de ver la salud, que es cuidar un poco tu próstata, saber que puede haber un riesgo de tener alguna enfermedad y que si te cogen el problema a tiempo, pues lo vas a poder resolver. Mientras que si no acudes nunca a un médico, puedes tener la mala suerte de que cuando se te descubra ya sea tarde. Lo más importante para hacer un diagnóstico de próstata, por lo tanto, es acudir al urólogo, que te va a hacer un PSA o un marcador prostático, que luego tiene sus matices. El cáncer de próstata tiene un marcador que es este, como digo, el PSA. No es específico solo del tumor, aumenta en la hiperplasia benigna en algunas ocasiones y en la prostatitis. Y entonces el clínico, el urólogo, a veces maneja esas cifras un poco en función de la evolución de ese PSA, cómo va creciendo en el tiempo, de un índice que se llama índice de PSA libre, PSA total. Hay unos estudios realizados que en los cánceres está un poco por debajo de 18 normalmente, y en las hiperplasias sube por encima de 18, de tal forma que el urólogo que tiene experiencia maneja esos parámetros y sabe cuándo puede tener una persona, un paciente, una posible tumoración prostática. Después tenemos el tacto rectal, que no es posible quitarlo, aunque muchos hombres no lo quieran hacer, pero suministra muchísima información. Un tacto rectal hecho por un experto te da información del tamaño prostático, te da información si está inflamada la próstata, si es dolorosa o no es dolorosa, si hay algún nódulo duro, que generalmente suele ser producido por un cáncer. Cuando ya es una próstata pétrea, dolorosa, muy dura, ahí ya prácticamente el diagnóstico está hecho. Y el urólogo, cuando ve estos parámetros alterados, es cuando ya empieza el momento de ponerse a trabajar y buscar que no haya tumor. Se hace indicación de una biopsia prostática. La biopsia prostática es para sacar tejido de la próstata y ver si hay o no tumor. Necesitamos siempre tener un tejido analizado por un patólogo experto que nos dé una confirmación de que hay ahí un cáncer. Por un PSA, por un tacto, se puede sugerir, pero nunca se puede asegurar. La biopsia puede ser también de dos formas. La biopsia sextante, que es la que habitualmente se hacía o se hace todavía, que consiste en sacar de varias partes de la próstata cilindros un poco al azar, buscando incorporar toda la próstata, y
se marcan en esos agujeritos, en esos puntitos, las zonas que normalmente extraemos para analizar. Pero ha habido un avance importante desde hace unos años, que es la aparición de la resonancia nuclear magnética multiparamétrica, que se aplica en la próstata. Y esta supone una gran ventaja porque distingue en la resonancia zonas sospechosas de tumor de las que no lo son. Con lo cual, permite hacer una biopsia muchísimo más segura que con la biopsia anterior o biopsia sextante. Requiere, lógicamente, experiencia, requiere ubicar bien las zonas sospechosas y luego, a la hora de hacer la biopsia, se hace lo que se llama biopsia por fusión de imágenes, que consiste en unir las imágenes de la resonancia con las imágenes de la ecografía, con un ecógrafo tridimensional que se tiene y que podemos llegar justo a hacer la biopsia en el sitio exacto donde tenemos la sospecha de tumor. Imaginaros ese círculo rojito que está dentro de la próstata, que sea el nódulo sospechoso, pues ahí se sacaría el tejido prostático para analizar. Entonces, imaginaros que ya nos ha venido el resultado de la biopsia y que ha dado pues, positiva de malignidad. Entonces, ahí el urólogo ya necesita comentar el resultado al paciente y viene el problema. ¿Cómo se lo dice? ¿Cómo se lo explica? Estudiar el paciente bien, ver qué grado de extensión tiene ese tumor, la carga tumoral, el grado de agresividad que tiene la célula tumoral. Todos esos valores son muy importantes a la hora de planificar el tratamiento. El paciente, cuando tiene un Gleason un poco más alto, de 7, 8, tiene muchísimo más riesgo de que el cáncer se pueda multiplicar y disparar que si tiene un Gleason 6, por ejemplo. El Gleason 6 es el más bajo riesgo. El Gleason es el grado de agresividad de la célula tumoral, que ya nos lo da el patólogo. Entonces, cuando estos datos ya los conoce el urólogo, lo que hacemos es a veces solicitar un TAC, un escáner, para ver si hay afectación de ganglios regionales, si hay una metástasis en los huesos, y una vez que ya disponemos de esos datos, en función de la edad, de la situación sanitaria general, la salud general que tenga ese paciente, pues se le ofrece las opciones que da la medicina para resolver el problema. El patrón de oro del tratamiento del cáncer de próstata normalmente es la cirugía, la prostatectomía radical. Tenemos que informarle que es el que no se quiere operar porque no quiere o porque su estado general vemos que ya tiene una edad un poco más o menos avanzada o no le gusta operarse o tiene un riesgo quirúrgico alto, le podemos indicar una radioterapia, que puede ser externa o braquiterapia. Y a veces combinamos las dos radioterapias, tanto la externa como la braquiterapia. Hay un grupo de pacientes que tienen un grado de agresividad a la célula bajo, que es el Gleason 6, con muy poquita carga tumoral, y que a estos pacientes les podemos ofrecer la posibilidad de no hacer nada más que vigilar. Es lo que se llama vigilar, haciéndoles PSAs cada 6 meses, y tenemos que hacerle una biopsia de próstata una vez al año para comprobar si la agresividad sigue siendo la misma o le va aumentando. Eso tiene la ventaja, por una parte, de que le evitamos las complicaciones de las cirugías y de los tratamientos que se le van a producir al paciente si les operamos y que luego vamos a comentar, pero también tiene el inconveniente de que hay que repetir las biopsias y a veces es un poco molesto. En algunos pacientes ya mayores, aunque no tienen posibilidad quirúrgica, se les puede ofrecer lo que se llama un bloqueo hormonal. El bloqueo hormonal es intentar que la tasa de testosterona esté bajo mínimos o que quede a 0. ¿Por qué? Porque el tumor de próstata tiene una carga y una dependencia hormonal muy importante.
son tumores que están estimulados por la presencia de testosterona. Cuando le quitamos al paciente la testosterona, no les vamos a curar, pero les vamos a dejar adormecido el tumor durante bastante tiempo y no va a ir creciendo. Por lo tanto, es una manera de tratar de forma conservadora a este tipo de pacientes que a lo mejor pues, les descubres el tumor a los 80 años y pueden vivir otros 5 años más o 10 y morir de otra cosa. Cuando ya falla este bloqueo hormonal, hay otras sustancias que se aplican, que han salido más nuevas, son también, digamos, de tipo hormonal, como es el acetato de abiraterona, que evita la síntesis de testosterona, y la enzalutamida, que bloquea los receptores androgénicos. Al final conseguimos el efecto hormonal, pero claro, cuando ya el paciente se hizo resistente al tratamiento hormonal convencional de los análogos, estos medicamentos, estos fármacos pueden todavía ser efectivos durante unos años. Y el paciente que ya pues, ha fallado todo, el bloqueo hormonal y los fármacos anteriores, podemos darles la opción de hacer una quimioterapia con unos fármacos que son el docetaxel y el cabazitaxel. Ya son pacientes, claro, que tienen un riesgo bastante alto, que pueden fallecer en pocos años, 1 año, 2 máximo. Esta es una foto, más que nada, a tipo divulgativo de lo que es una cirugía radical laparoscópica de un cáncer de próstata. Como veis ahí hay un grupo de urólogos con una gran pantalla de televisión donde vemos las imágenes del campo quirúrgico. Esta cirugía se hace mediante 3 incisiones en el abdomen, en sitios más o menos calculados para tener acceso a la próstata y que no tienen más allá de 2 centímetros. Por ahí metemos un instrumental grueso que permite ver, por un lado, una cámara y por otro lado unas pinzas que permiten cortar, separar y coagular. Necesitamos normalmente de un ayudante mínimo y a veces de 2. Y la ventaja que tiene sobre la cirugía convencional o cirugía abierta, que los campos quirúrgicos se ven mejor, hay menos sangrado habitualmente y utilizamos material que va cortando y a la vez sellando, va coagulando, con lo cual la pérdida de sangre siempre es menor. Después de salir la cirugía laparoscópica, se desarrolló una técnica que utiliza una robótica, o habéis oído hablar probablemente del Da Vinci. Es una cirugía que se hace, como veis ahí, con un robot que tiene muchos brazos y que el urólogo los maneja pues, desde la mesa de quirófano, pero está sentado en una consola que le permite manipular todos los brazos del robot, ¿no? Es un poquito, digamos, más perfeccionista la cirugía, menos sangrado todavía que la cirugía laparoscópica y probablemente los riesgos de padecer incontinencia y de impotencia sean un poco menores que con las otras cirugías. Esto es como todo, va cada vez saliendo algo nuevo que va perfeccionando lo que había, pero como pasa siempre, puedes tener una buena máquina, pero una persona que no la sepa llevar, tampoco lo hace todo la máquina, ¿no? Hay que tener personal preparado, con experiencia y que maneje bien los aparatos para que todo sea un complemento. Máquina buena con buen profesional. Los pacientes que no los podemos operar, les podemos ofrecer lo que decía antes de la radioterapia externa. Eso es un paciente tumbado ahí en una mesa como si fuera de rayos X, con un emisor de radioterapia. Se le dibuja justo en la piel la zona donde se le va a irradiar y se calcula por parte del radioterapeuta el tiempo, la dosis, para que se intente solamente radiar el órgano. Pero a veces no es así, ¿eh? A veces, ya lo veremos después, hay algún problema. Esta es una imagen que demuestra de alguna manera cómo es la braquiterapia. La braquiterapia es más sencilla que la radioterapia externa y se hace en un solo acto quirúrgico, que es llevarlo al paciente a hacer en quirófano una sedación, una radioterapia simplemente, y se le hace una inyección de unas agujas que dejan luego de forma estratégica una semilla de yodo radioactivo en distintas partes de la próstata
y esa semilla irradia una radiación que mata las células tumorales y hace un efecto, lógicamente, destructor de todo ese tumor y puede también ser curativo. Tumores de bajo grado puede ser una indicación de gente que a lo mejor no se quiere operar, está bastante indicado, pero también tiene sus problemas. Y hay ahora una nueva moda que yo creo que tiene un futuro muy bueno, esperemos que sea así, porque es otro concepto distinto. Hasta ahora hablamos de una cirugía radical de próstata que consiste en quitar toda la próstata con vesículas seminales y esto ya es intentar localizar el foco tumoral y solo quitar el tumor y dejar el resto de la próstata. Pero fijaros lo que significa eso. Evitar todas las complicaciones que tiene una cirugía radical de próstata, que luego voy a explicar. La incontinencia y la disfunción eréctil. Pero bueno, estas técnicas están ahora empezando, todavía no están, digamos, admitidas por las sociedades urológicas como algo ya, digamos, de patrón habitual de tratamiento, pero ya hay clínicas que lo están haciendo y nosotros, de todas formas, ya tenemos contactos para hacerlo también. Esta técnica es relativamente sencilla. Se hace unas con cirugía, perdón, con crioterapia, que es por el frío, como su propio nombre indica, utilizando gases de helio y de argón, y el calor, que es los ultrasonidos de alta intensidad. Ahora os voy a explicar, veis ahí cómo está dibujado el foco, ahí, y cómo el haz de ultrasonidos. El haz de ultrasonidos es, imaginaros una lupa y el sol, que ese sol concentre todos los rayos en un punto y puede ser, en el caso de que lo pongamos en un sitio que esté seco, se puede quemar la hierba seca por la energía que concentra esa lupa en un punto concreto. Aquí lo que hacemos es concentrar todas esas energías de los ultrasonidos de alta intensidad en un punto y ese produce un calor inmenso que destruye la célula tumoral. Aquí es por el calor y con la criocirugía por el frío. Pero la criocirugía es con temperaturas de hasta menos 196 grados bajo cero. Es una cosa que eso ahí no queda célula que pueda sobrevivir, igual que esto. Este es un ejemplo de cómo se hace la crio. En estas técnicas siempre utilizamos ecografía. Tenemos que tener controlada dónde está la próstata con un ecógrafo transrectal y está monitorizándose constantemente la próstata. Y con esa rejilla permite calcular dónde tienes que meter la sonda para llegar al sitio donde está el tumor. Este sería una imagen, cómo se dejan las agujas clavadas aproximadamente, y luego estás un tiempo viendo y tú controlando por ecografía cómo va disminuyendo y desapareciendo el tejido prostático. ¿Se ve? Yo las he hecho y se queda como si fuese una próstata vacía de tejido. O sea, lo ves la cápsula. La cápsula porque queda ahí un límite. Claro, te queda el hueco donde está la próstata. Tienes que tener cuidado porque si te pasas puedes dañar el recto o la vejiga. Entonces, por eso hay que hacer un control ecográfico perfecto. En el caso del ultrasonido, se pone en el quirófano al paciente en decúbito lateral, se introduce el ecógrafo, como veis ahí marcado, y el médico tiene un sistema robótico con unas pantallas donde controlamos la próstata por ecografía y luego dirigimos la energía a los sitios justamente sospechosos. Aquí se ve, imaginaros ese círculo rojo, sería la zona sospechosa. Siempre hay que quitar un poco más de lo que marca la resonancia. Siempre son pacientes que les hemos hecho previamente una resonancia, ya tenemos lógicamente la imagen localizada y esto con la ecografía en el acto quirúrgico ya las localizamos y sabemos dónde tenemos que atacar. Pero, ya digo, siempre hay que ser algo generoso para no quedarte en ninguna célula tumoral. Pero bueno, ahora viene un poquito lo que es el problema de todas estas cosas que hemos hablado, de las cirugías, perdón.
Los dos problemas más importantes, aunque hay un tercero que tampoco es desdeñable, son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Además, lógicamente, estos pacientes que tienen un cáncer ya están preocupados por sí mismos del cáncer, si van a vivir, si no van a vivir, lo que pasa siempre cuando hay un cáncer. Pero encima les dejamos con una situación que les disminuye mucho la calidad de vida, porque una persona que tiene que llevar pañales de por vida o que ya no puede tener vida sexual porque ya no hay posibilidad de conseguir una erección, pues emocionalmente y psicológicamente quedan muy tocados. Sobre todo en hombres más jóvenes que bueno, pues tienen más actividad sexual normalmente y se pueden ver muy frustrados con una situación como la que se le puede producir con este problema. Estos tratamientos de la cirugía también se dan en la radioterapia. Estas consecuencias de la cirugía también se dan en la radioterapia. La gente piensa que, bueno, como vas allí, no te operan, no vas a tener complicaciones, pero la incontinencia y la disfunción eréctil también se dan en la radioterapia. Y además, en el caso de la radioterapia, se suele afectar siempre la mucosa de la vejiga, dar cistitis posrádica, que sangran, que dan clínica de cistitis. Imaginaros si ha tenido alguien una cistitis, lo que es estar continuamente con ganas de orinar, a veces sangrando, teniendo esa sensación incómoda que no puedes ir a los sitios con libertad. Es complicado. Y también la proctitis es también muy desagradable. Una persona que tiene una inflamación del recto, tiene hemorragias rectales, tiene tenesmo rectal, está con deseo de defecar, a veces también se le altera el esfínter y se le escapan las heces. Es un tema complicado. Y además en los cánceres, o sea, con el tratamiento de la radioterapia se ha visto una mayor prevalencia de tumores de vejiga y de recto, porque no deja de haber una radiación y, como sabéis, la radiación genera tumores. Todos esos hombres o mujeres que tuvieron contacto con la energía atómica, cuando Chernobyl y todos estos, pues claro, había mucha incidencia de tumores. Y esto, al fin y al cabo, son radiaciones más controladas, pero son radiaciones. Y existe mucha mayor incidencia de tumores de vejiga que gente, lógicamente, que no ha pasado por esto. Todos estos problemas, claro, hay que intentárselos aliviar al paciente. Por suerte no siempre se producen, estamos hablando de que existe muchísima incidencia, pero a lo mejor hablamos de una tercera parte de pacientes que se operan y quedan con incontinencia, el resto a lo mejor consiguen contener bien la orina. Pero bueno, a ese tercio de pacientes pues lo pasa mal, claro, con la incontinencia, está muy afectado. Y luego la disfunción eréctil es más común. En la mayoría de los hombres que se operan de cáncer de próstata es raro que no les aparezca disfunción eréctil. Solemos darles una opción de una rehabilitación. La rehabilitación para la incontinencia de orina va a consistir en ir a un fisio que sepa de suelo pélvico, que le estimule los músculos del suelo pélvico y que le aumente la fuerza del esfínter. Fundamentalmente es el esfínter externo el que se ha lesionado por el efecto de la cirugía, que ha tocado ahí alguna fibra muscular y entonces no tiene fuerza suficiente para contraerse. En este momento también nosotros tenemos un tratamiento especial para esto, aprovecho para decirlo, que son un tratamiento de ondas electromagnéticas que hace 20 veces más el efecto de la fisioterapia convencional. Es un tratamiento ambulatorio, se sienta un paciente en un aparato que tiene forma de silla y desde abajo hacia arriba vienen unas ondas electromagnéticas que estimulan toda la musculatura de la zona del suelo pélvico, pero además también tiene la ventaja de que actúan sobre el sistema neurológico, estimulando el nervio que va a la vejiga y a la zona del esfínter y suele mejorarse bastante. Los pacientes de la disfunción también deberíamos ofrecerles un tratamiento de rehabilitación para
evitar, por una parte, que el pene se retraiga como consecuencia de la cirugía, porque en la cirugía hemos cortado la uretra prostática al desaparecer la próstata y hemos unido el extremo de la uretra más distal, que está al lado del esfínter externo, con el cuello de la vejiga. Y le hemos quitado, a veces según el tamaño, 3 centímetros perfectamente de próstata. Entonces, el pene se retrae hacia arriba y siempre hay un efecto que consiste en que hay un acortamiento. Y luego el tema también de la irrigación. Durante la cirugía a veces se ligan vasos arteriales importantes que van a irrigar el pene y no llega la sangre lo suficientemente en cantidad para que se produzca una erección. Entonces, cuando se hace a un paciente una cirugía de ese tipo hay que pensar en estas complicaciones, o se debería de pensar, y se le podría ofrecer la opción de poner un extensor de pene, que lo hacen en algunos centros donde tienen mayor sensibilidad y donde hay un equipo de andrología que colabora con los urólogos en estos temas, para que estire un poquito el pene y a base de tiempo igual alargamos 2 centímetros de lo que se había retraído. Si no lo hacemos no se va a conseguir. Es una técnica que no tengo aquí ninguna imagen, pero bueno, es fácil de hacer. Simplemente es llevar un aparato que está atraccionando hacia afuera y acaba alargando un poquito la longitud de la uretra y por tanto del pene. Y luego también en el tema de la incontinencia, si no se mejora, hay que dar opciones de una terapia, pues bien, unas cintas que hay para colocar en la zona del periné que aprieten sobre la zona de la uretra vulvar, o, cuando es una cosa ya más importante, la colocación de un esfínter artificial. Es un esfínter que consiste en como una especie de manguito alrededor de la uretra y que hace de esfínter. Tiene un reservorio que se queda alojado en la zona del retropubis, delante de la vejiga, y una valvulita para accionar y desaccionar. Bueno, como yo digo, estas cosas se pueden intentar resolver, ¿eh? Lo que no se puede y no se debería de permitir es que un paciente esté toda la vida por ahí mojado y no se pueda encontrar más o menos a gusto con una calidad de vida aceptable. En el caso de la disfunción eréctil, pues tenemos que intentar tratar con pastillas, a ver si mejora, a ver si responde, para llenar de sangre el pene, intentar que haya alguna tumescencia, alguna erección. Y hay gente que no responde a la pastilla oral, que son los más, y hay que ponerle una inyección intracavernosa con alprostadilo. Son las que mejor van para las disfunciones eréctiles secundarias a la prostatectomía radical, porque esta la dejas in situ y actúa in situ y tiene más potencia en este caso y el pene coge una rigidez bastante buena y puede hacer una vida sexual perfecta. Hay que entrenar al paciente para que lo sepa poner y es algo que funciona bastante bien. Cuando todo esto fracasa y no se puede recuperar la vida sexual, ya como una solución única podemos dar la colocación de la prótesis de pene. Ha habido pacientes que han tenido los dos problemas, de incontinencia y de disfunción, y en el mismo acto quirúrgico hay cirujanos que le colocan las dos prótesis, el esfínter artificial por una parte y la prótesis de pene por la otra, y le dejan el tema resuelto de una manera adecuada. Como os podéis imaginar, claro, igual veis el mundo un poco negro con todo lo que os acabo de decir, pero dentro de lo que es un cáncer, no es el cáncer de próstata de los peores, afortunadamente. Hoy podemos decir que es muy posible que un paciente que se opere de cáncer de próstata pueda vivir mínimo 15 años o más. Sobre todo si está localizado, lógicamente. Cuando está localizado tiene muchísimas más posibilidades de curación que cuando está más extendido. En los casos que incluso hemos tenido que recurrir a la quimio y tal, hay gente que llega a vivir hasta 4 y 5 años en unas calidades de vida, lógicamente un poco bajas, pero que no son cánceres como el cáncer de páncreas o otros tipos de cánceres que se llevan para allá los pacientes en 6 o 10 meses o un año.
Entonces, bueno, ya para ir acabando, los objetivos que tenemos en la medicina actualmente de cara a conseguir mejorar el tratamiento del cáncer de próstata, pues son evitar las secuelas y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Confiamos que este desarrollo tecnológico que tenemos, con la robótica, la mini laparoscopia, que es que cada vez las incisiones sean menores, que los equipos sean más sencillos de manejar, que sea más fácil el aprendizaje, y esto que hablé antes de la terapia focal, pues ya se vayan desarrollando y podamos tener pues un cáncer que se pueda coger en principio a tiempo y resolver sin tener que recurrir a dejar a esos pacientes con los problemas de incontinencia y de disfunción eréctil. Es probable de que nuevos fármacos también vayan apareciendo y que puedan hacer que se convierta en una enfermedad crónica donde se pueda vivir con ese cáncer sin que te altere la vida y puedas vivir bastantes años sin apenas secuelas, lógicamente. Estamos hablando de inmunoterapia, de nuevas drogas de quimioterapia, que seguro que van a ir apareciendo. Y la conclusión de todo esto para mí es que una visita al urólogo pues puede salvar una vida. Entonces, vamos a intentar hablar ahora, que la gente pregunte lo que quiera y yo, en lo que pueda ayudar y resolver, os lo voy a hacer, ¿vale? Si me permite, doctor, una cuestión previa a las preguntas de nuestros amigos. Una cuestión empírica, puramente empírica, vivida, en definitiva. Mi miedo a empezar un proceso con la próstata fue siempre muy grande, y que alguien me mirara parte tan íntima, pues me daba vergüenza. Me sigue dando, ¿eh? Pero hay una cuestión importante y es la recomendación de hacer, en todo caso, cuando el médico lo prescriba, esa biopsia. Yo cuando tuve que hacer la primera biopsia, que hice 2 y las 2 fueron afortunadamente salvadas, pensar que mañana tenía que alguien hacerme no sé qué en aquella parte y yo perder toda mi dignidad, me frustré muchísimo. Cuando llegué y me la hicieron, y me sedaron la parte o lo que fuera, y me hicieron la primera biopsia, no sentí absolutamente nada, fue ambulatorio. Sí, sí. A las 11 bajé y a la 1 estaba en mi casa, después de haberme metido por allí lo que me metieron y haberme quitado lo que me quitaron. La segunda ya fui más animado, porque la primera había resultado buena, y fue tan buena como la primera. Quiero decir con esto, que cuando lo recomiende el urólogo o el médico correspondiente, no es para tanto la cosa. No es para tanto, lo digo, repito, desde el punto de vista empírico, de la experiencia, la sufrí 2 veces. No es para tanto. Era lo que quería decir. Vamos, te entiendo porque sé que es lo que más sienten los pacientes. Esa es una zona muy íntima y hay cierta vergüenza a que se le estudie al paciente esa zona, sí. Y el tracto rectal, ya no te digo la gente lo que teme, porque piensa que les vas a hacer algo que no. Y sobre todo en mi caso cuando me la hizo una mujer. Entonces, ya, pero de verdad, sí, es una urologa. Tiene que haber un urólogo, digo yo, no, pues una uróloga. O sea, fue la leche, pero bueno, que hay que hacerlo, de verdad que hay que hacerlo porque es el principio de todo al final. Si te suprime la testosterona, ¿qué queda? ¿Por maricas? Evidentemente hay unos cambios después de hacer el bloqueo y te cambia la piel, te cambia un poquito la cara incluso y la voz un poquito. No se va a notar. Y lógicamente la libido supongo que la vas a perder. Incluso los testículos, claro, se pierde tamaño. Es una castración química. Bueno, ¿alguien quiere preguntar? ¿Alguien más? Sí. El niño va por eso está grande. El delito de retención de orina, ¿es conveniente operarse?
A ver, cuando ya uno tiene una próstata grande y hay retención de orina, es que el problema ya está avanzado. Y yo supongo que estarás tomando alguna medicación para la próstata. Estoy tomando Duodar. El Duodar. Pero ya hice una biopsia, me dio bien. Hice una resonancia y me dio también bien, hace años. Y ahora me dijo la uróloga, dice, oye, ¿quieres operarte? Me dijo esto, ¿quieres operarte? Yo sé que tengo retención de orina porque hice varios análisis, incluso la PSA, como usted ya hace años tenía 4, subió a 7 y después subió a 11, ahora la tengo en 7. Y bueno, la próstata la tengo grande, entonces ahora puedo orinar bien mediante esa pastilla que me han dado. Ya, habría que saber si vacías bien la vejiga, si No te queda queda vacía. residuo o no te queda residuo. Me queda residuo, sí, no queda Si vacío. te queda residuo, opérate. Claro, porque puede dañar el riñón, ¿no? Claro. Eso se lo ir siempre a peor. José Manuel, Borja, aquí, a ala. la sociedad económica del país y al doctor Castellanos por perder este tiempo con nosotros. Un tiempo esencial, porque todos hablamos de este problema en la calle, pero efectivamente, como todos los compañeros que tenemos aquí, nadie nos atrevemos a abordarlo, una minoría. Entonces, doctor, nos has emborrachado de datos, ¿no? Muy rápido todo. Si es una cosa tan pequeña y tan problemática, ¿por qué no la quitamos ya cuando tenemos una edad y no corremos el problema del tumor? Pues bueno, podría ser un planteamiento, pero claro, las consecuencias de quitarla sin tener necesidad son también muy grandes, porque si te quitas la próstata con 50 años y no tienes nada, vas a perder vida sexual, vas a quedar a lo mejor incontinente. Yo creo que nadie asume eso. Pero normalmente hay excepciones de 50 años, como digo, pues normalmente suele ocurrir los 75, 80 ya. ¿Qué vale más, vivir o hacer el amor? A ver, ningún código deontológico médico te permite quitar una próstata sana por el miedo a que tengas algún día un cáncer si no lo haces. Eso está totalmente prohibido. Es más, me viene ahora a la memoria una denuncia que hubo por unos médicos de Francia, no eran españoles, que era cuando empezó a salir la cirugía laparoscópica y a cualquiera que le pasaba por la consulta le operaban y eran próstatas benignas, era para coger experiencia, ellos no tenían en ese momento escrúpulos y se enteraron y les cayó una buena sentencia. Porque claro, no es posible operar a un paciente como si fuera un cáncer cuando no lo tienes. Ya, pero esperar a que tengas probabilidad de tenerlo, lo evitas y la quitas. O no. Pero ese razonamiento es decir, bueno, como voy a tener problemas de viejo, pues mira, me muero de joven y así no los tengo. Un doctor famoso que fue de sección en el Hospital de San Agustín las quitaba. Yo conozco gente que lleva 20 años con ella quitada. Era jefe suyo, seguro. A ver, si dejaba los caballos. La gente tiene también que saber de qué hablamos. No es lo mismo hablar de hiperplasia benigna que de cáncer. Hay gente que dice, me quitaron la próstata, igual le quitamos el adenoma, la hiperplasia, y le queda el resto de la próstata. Porque esas son cirugías que, bueno, no son tan complejas. Hay incontinencia, seguro, ¿no? No siempre, hombre, no siempre. Ya dije que aproximadamente un 33% de la gente puede tener una incontinencia que además puede ser variable en el tiempo. Hay gente que a lo mejor está unos 6 meses perdiendo orina y luego al cabo de 8 o 10 meses recupera poco a poco y desaparece. Pero hay otros que les queda permanente. Aquí el problema, yo estoy de acuerdo con Juan, es que vamos acojonados. Porque con la rehabilitación se puede recuperar suelen después, recuperar. ¿no? Otra pregunta ahí. Don Luis, a todos. Lo mío es actualmente ahora mismo. Llevo 1 hora sentado aquí y ya no aguanto el resquemor que tengo en el tramo desde los testículos hacia el ano. Ya no aguanto. De hecho, ya me voy a levantar porque estaré de pie. Entonces tengo para el día 20 el urólogo en el hospital. Entonces, esto comenzó con una revisión de una colonoscopia. Y el doctor Duque, se llama ahí en el hospital, mandó a urología que me mirara la próstata que estaba muy dura. Entonces, fui a médico cabecera, al urólogo, bueno, hicieron una PSA, como comentaba antes, y dio alta. O sea, perdona, tener la próstata dura y un PSA alto.
Sí, hablaban de 16 o algo así. Tienes que hacerte la biopsia, pero ya, ¿eh? El de cabecera fue lo primero que me dijo. Lo primero que me dijo. Y digo, bueno, tengo aquí un volante de la uróloga, en este caso es una uróloga del hospital, Sí. que me dio para hacerla ahora en febrero o marzo por ahora. Esto viene de finales del año pasado. Entonces, con ese mismo volante se hizo eso y dio alta. Entonces, claro, se comunicó al hospital. La uróloga dijo que vaya estaba bien. Bueno, eso es otra historia que ya vamos a tener. El momento es ahora mismo. Yo no puedo estar más sentado porque me está rascando. Totalmente. Eso tendrás que estudiarte. Sí, vamos, ahora empezaremos con el tema en serio. En serio, bueno, ahora cambié de urólogo también. Claro. Cambié de urólogo, pues vamos, dice que está bien. Y el de cabecera me dice que eso también, que tengo que hacer una biopsia. El mismo, el de cabecera. Ya, ¿no? Si tienes la próstata dura y hay PSA alto, está indicadísimo. A veces hay que hacer biopsia aunque el PSA esté normal, si la próstata está dura o ves un nódulo sospechoso. Porque hay tumores de próstata que cursan con PSAs normales. Sí, también comentó que podía darlo bien, pero que podía haber algo. No sé qué es lo que iba a decir. Y luego hice otra PSA de cabecera y me dio baja ya. Te ha bajado. Bueno, puede haber oscilaciones, pero lo importante es que si no se ponen en cifras de normalidad, te tienen que biopsiar. Y si la próstata está dura, también. Una mejora, ya para acabar y no estar más en mi tema mío, la uróloga en este caso en el año 22, me dio unos supositorios. Cupros, que es un pros. La cual puse, claro, desde octubre de ahora he puesto 90. Ya, a ver, es 90. Que eso no te lo puedo resolver yo aquí. Ya lo sé, ya acabo. Teníamos que explorarte, decirte. Sí, acabo. Entonces los he dejado porque voy ahora a Claro, lo que tienes que hacer es ir al urólogo lo antes que puedas y que te haga la biopsia si la necesitas. Pues nada, eso es lo actual ahora mismo. Ahora mismo, por decirlo. Voy a repetirme un poco. Más preguntas, por favor. Hacia atrás. Sí. Buenas tardes. Aquí adelante. Las secuelas por una intervención por hiperplasia benigna entiendo que son las mismas que en otro tipo de intervenciones por cáncer de próstata. Hablamos fundamentalmente de incontinencia o de disfunción eréctil. No, mucho menos, vamos. En la cirugía de la hiperplasia es más conservador, no se llega tanto hasta el esfínter, se conserva la cápsula prostática. Solo en la hiperplasia quitamos la parte central de la próstata, lo que es el centro de la próstata. Mientras que en el tumor quitamos lo que es el medio de la próstata, más luego la periferia, que es la cápsula. Imaginaros la próstata como una naranja. La naranja tiene una cáscara y una parte interna, que es la parte más gorda, ¿no? Pues en la hiperplasia quitamos la parte gorda de la próstata y dejamos la cáscara. Cuando se quita en el tumor, quitamos todo, la cáscara y lo de dentro. Había preguntas aquí adelante, sí. Allí, y no sé si Este señor Borja. Antes, cuando hablaba de los tratamientos, hacía una diferencia entre paciente mayor o no mayor. ¿Qué edades se puede hablar? ¿50, 60, 80, 90? ¿De qué edades se está hablando? ¿O se está refiriendo? Vamos a ver, yo mi experiencia personal, después de muchos años de actividad, es ver al paciente, qué vitalidad tiene, qué estado de salud tiene, cómo se desenvuelve en la vida social. Y si yo le veo que tiene 80 años, pero a lo mejor vive como uno de 70, yo no le puedo negar a ese hombre que se opere. ¿Me comprendes? Ahora, si ves a un paciente que tiene 80 años, pero ya es cardiópata, ha tenido 2 o 3 infartos, tiene a lo mejor una obesidad mórbida, o si no mórbida, muy importante, un estado general que ya le ves que está mal, pues a lo mejor le aconsejo o la radioterapia o el bloqueo hormonal. Eso va un poco en función de cómo tengas al paciente. Es un poco medicina individualizada a cada caso. Le puede venir una cosa u otra. Depende de un cómputo de cosas. Pregunto esto porque ¿podemos hacer algo para tratar de evitar llegar a esa situación? ¿Podemos tener una vida saludable, más saludable de lo que debiéramos?
prevención? Pues bueno, la prevención, por desgracia, no existe. O sea, no hay una forma de evitar que el cáncer de próstata se desarrolle. Hay trabajos por ahí, verás en internet, que si el selenio, que si el magnesio, que si la vitamina D, bueno, son cosas que se sacan, a lo mejor en un trabajo que hizo ahí unos doctores y tal, con unas casuísticas que no se han podido a lo mejor transmitir a otros grupos de trabajo. O sea, oficialmente que se acepte por las sociedades urológicas no hay ninguna cosa para prevenir. Siempre aconsejamos que el paciente no coma grasas rojas, o sea, carnes rojas en exceso, que no coma excesivas grasas, que evite los asados a la plancha, las parrilladas eso, en exceso, que evite la obesidad. Es decir, hay cosas que son casi de sentido práctico, de la gente que se quiere cuidar, cuida la dieta, hace ejercicio, y eso se aplica un poco para todo, y también para esto. Pero decir, oye, tomando esta planta o esta vitamina no voy a tener cáncer, eso todavía no existe. Yo me estaba ya refiriendo pues a trabajar a 3 turnos, a fumar, a hacer deporte, a comer más de la cuenta o a beber más de la cuenta. Bueno, Si son eso, factores que pueden favorecer, sí. Claro, pero eso para los de la próstata, los del corazón, los del cerebro, los de los codos, los brazos, piernas, en fin. Eso es en general. bueno, para algunos casos ya está estudiado y parece ser que hay estadísticas muy buenas. ¿Para esto también? Sí, bueno. Es decir, que yo si le he pedido una vida saludable, que un tipo de vida saludable podría aportarme algo. Es decir, Sí, haz esto o haz lo otro, no hagas esto o haz lo otro. sí, hombre, vale también para todo, e incluso para esto. Es probable que tú llevas una vida ordenada, con metódica, que no haces excesos, pues a lo mejor el riesgo de padecer un cáncer de próstata es menor que si no lo haces. Pero que tú lo hagas expresamente para evitarlo, no lo veo tampoco claro. No está decidido por la medicina. Más cuestiones, por favor. ¿Tener una próstata grande puede influir en el PSA? Sí, claro, muchísimo. La próstata produce PSA, claro. Y tú tienes un volumen pequeño y te produce en condiciones normales una determinada cantidad de PSA. Pero si la superficie a producir es mucho mayor, va a haber más PSA. Y va a haber entonces, a más volumen, más PSA. más posibilidades. Pero todo esto con matices, porque, claro, a veces tienes próstatas muy grandes y tienes unos PSAs normales. Ya. Sin embargo, a veces ves próstatas pequeñas y te sube el PSA y luego no es sospechosa de cáncer porque el índice está muy alto y no le ves riesgo a ese paciente de que sea un cáncer. Realmente, a veces esto hay que trabajarlo mucho y valorar varios análisis, no solamente uno solo. ¿Y la A veces próstata es grande cuestión siempre de es grande? meses y de años. ¿O se puede volver pequeña? ¿Cuál? Perdona. ¿La próstata grande siempre es grande o se puede volver pequeña en un momento dado? O sea, quien tiene una próstata grande, ¿siempre la va a tener grande? No, ¿Puede corregir eso? a veces, normalmente la próstata crece con la edad. Es verdad que hay hombres que la desarrollan más rápido, tienen unas próstatas mucho más grandes, y hay hombres que llegan a tener la octava década de la vida, de más de 80 años, y sin embargo la próstata la tienen normal. Por eso digo, estas cosas no tenemos tampoco una manera de poderlo prever. No, son cosas que, igual que en la calle, pues hay gente que come poco y está gorda, y hay gente que come mucho y está delgado. O sea, cada paciente es un mundo, tiene su propio metabolismo, su propio organismo que a veces evoluciona de una manera o a veces evoluciona de otra. ¿Alguna cosa más? ¿La próstata grande significa más riesgo de tumor? No necesariamente. Más riesgo de orinar mal y de tener problemas, sí. Doctor, ¿alguna cocina más que tengas que añadir? Bueno, realmente lo que quiero es dar, aparte de que alguno haya salido un poco preocupado, dar un poco de optimismo, que estas cosas, si uno se coge a tiempo la enfermedad, se pueden curar
y que una cosa pequeña siempre se va a curar mejor que lo grande. He visto estos días que estuve repasando una frase que me impactó un poco. Era un artículo que leí y que venía a poner una cosa que es de perogrullo, pero que es la verdad. La medicina resuelve lo que ve, lo que no ve no lo puede resolver. Claro, si no te miras, no se sabe lo que tienes, no lo vas a poder resolver nunca. Por eso es importante que la gente tenga esa sensación de quererse cuidar la salud prostática. Quizás ahí esté la verdadera prevención. Y es la prevención, claro. Mejor es curar una cosa pequeña que no grande. Muy bien, pues antes de que la presidenta Silvia haga entrega de nuestro presente que siempre hacemos a nuestros conferenciantes, me gustaría hacerles un último apunte, aprovechando hoy la asistencia de todos ustedes. El próximo día 3 de abril vamos a tener con nosotros al director general del CETIC, del Centro Tecnológico de Gijón. Va a ser una charla interesantísima. Él la titula El papel de un centro tecnológico, innovación y digitalización pegadas a la tierra. Va a ser un tema sumamente interesante para todos y de general conocimiento. Si pueden, no se lo pierdan. Él será Pablo Coca, que es el director general del CETIC en Gijón. Y ahora Silvia ya cerrará el acto y hará entrega de nuestra cosa que le explicará al doctor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la asistencia y agradecer sobremanera, en este caso, a Luis, que haya estado con nosotros esta tarde y nos haya dado esta charla tan didáctica, tan interesante y necesaria, por lo que vemos de afluencia de público, que existe esa inquietud. Y como decía Juan, pues a todos nuestros conferenciantes siempre queremos tener un detalle para con ellos y en este caso hacemos entrega de una réplica de una de las piedras labradas más antiguas, piedra visigoda, que es una réplica de una de las piedras talladas que está en la iglesia de San Nicolás de Bari, aquí en Áviles, que tenemos pequeñas joyas arquitectónicas y no sabíamos. Yo la verdad que conocí de la existencia de esta piedra gracias a haber tomado contacto con la Sociedad Económica y nuestro socio, Juan Prieto, que está también con nosotros en la Junta de Gobierno de la Sociedad Económica, que le gusta la escultura y además se le da muy bien, pues hace esta réplica, esta piedra, que es única porque además tiene el número detrás, que cada una va numerada de una manera distinta y con todo nuestro cariño, en este caso, pues te hacemos entrega de ella. La piedra simboliza la vida y el cereal. No olviden el día 3, será muy interesante. Al parecer simboliza la vid, que sería el vino, y el cereal. Aquí están,